Debes conocer esta excelente hostería en San Carlos, Antioquia, con 3 piscinas, 14 toboganes. También puedes visitar el río y cascada de San Carlos. Mira el video completo donde te doy todo el tour por este lugar y los precios actualizados. Y lo mejor de todo es que también puedes amanecer. Miren todas las habitaciones que tienen disponibles. Es uno de esos lugares que sí o sí debes visitar, aparte de que es bastante económico. La hostería se llama Hostería El Cóndor en San Carlos, Antioquia. Y como lo vieron en el letrero, el parqueadero es totalmente gratis. Al ingresar, lo primero que encontramos en este excelente lugar es esta zona de bar y también la zona de restaurante. Miren cómo es de grande, es bastante grande. Incluso miren que hay como un balcón porque también hay un segundo piso. Ahorita vamos a subir. Y acá está la tienda donde venden mecato y gaseosas. Por acá están los baños y camerino de los hombres, al otro lado está el de las mujeres. Tiene apenas lo necesario para uno cambiarse y poder disfrutar de las piscinas y cascadas. Miren cómo se ve el restaurante del segundo piso. Acá estoy en el segundo piso. Les voy a mostrar un poco esta zona ya para dejarlos con la niña que nos va a dar los precios actualizados de este excelente lugar. Miren acá cómo se ven todas las piscinas. Miren, oh, esto se ve brutal, señores. Y eso que no han visto las cascadas. Bienvenidos a la Hostería del Cóndor en San Carlos, Antioquia. Aquí manejamos lo que es hospedaje y días de sol. Tenemos días de sol desde 30.000 pesos, entrada a la piscina más almuerzo con carne o almuerzo con pescado por 35.000 pesos. Ya si quieres paquetes más completos los vas a encontrar por 85.000 pesos o si quieres venir y disfrutar de una noche te vale 190.000 noche por persona con las 3 alimentaciones. Contamos con piscinas de niños, de adultos, variedad de toboganes y acceso al río. Y estamos muy cerca de la cascada de aquí de San Carlos. También está esta excelente cancha de microfútbol y este cóndor que representa el nombre del lugar. Por acá está el río, les voy a mostrar todas las piscinas para empezar con el senderismo de 10 minutos para llegar a la cascada, que vale la pena visitarla. Por acá hay un techo para usted taparse del sol y tomar o comer algo. Esta es la piscina principal. Le cuento 4 toboganes. Por acá ya están los otros más extremos, más grandes. Miren esto como se ve de grande y muy aseado, bastante bacano. Y también ahí están los letreros avisando de la profundidad de las piscinas. Unas no tan profundas. Miren acá esta gente acá parchadita, relajados. Sigamos avanzando para mostrarles. Miren acá un tobogán para niños bastante bonito. Por acá también hay más piscinas, más toboganes. Esto realmente es enorme, señores. Miren, la verdad que uno acá se desconecta de la ciudad, se desconecta del trabajo. Miren qué bonito se ve todo. Y algo que no les había mencionado es que usted también puede traer su carpa y también en esta zona que les voy a mostrar puede armar la carpa y puede realizar camping. Miren acá armaron varias carpas como lo están viendo y luego por esta zona, por estas escalas bajamos al río y por acá es por donde vamos a ir al senderismo de 10 minutos para llegar a las cascadas. Acá ya pasamos al otro lado y vamos a empezar con el senderismo. Continúa viendo este video porque lo que se viene, créanme que les va a gustar bastante. Acá hay varias sombrillas para usted taparse del sol. Por acá también podría usted armar las carpas. Miren, hay bastante zona verde. También acá, miren, están esos adobes como para usted fritar carne o hacer ahí algún asado o poner alguna olla con frijoles, no sé, con sancochito. Y miren el senderismo como estoy organizado y es un camino que nos va a llevar a las cascadas, es un camino todo en cemento, así con el estilo de rocas y luego vamos a llegar a esta tienda donde podemos comprar mecato y bebida para seguir avanzando. Por acá hay otra entrada que sería la calle principal y seguimos por esta zona para el senderismo. Todo está bastante señalizado y hay bastante pero bastante naturaleza, árboles muy grandes que lo tapan a uno del sol, entonces la caminada vale la pena. En este momento estamos a 5 minutos caminando de las cascadas, ya las van a conocer.
El agua es el alma madre de la vida, no hay vida sin agua. Por acá hay una casa abandonada, incluso tiene las ventanas rotas, como que las quebraron con rocas y se ve bastante grande, la verdad. Luego nos vamos a encontrar con este puente de madera y ya estamos bastante cerca de las cascadas. Si este tipo de contenido te gusta, recuerde darle un like y también recuerde mirar la descripción de este video donde te dejo más recorridos brutales en otros municipios, mostrando otros charcos y centros turísticos para conocer y visitar. Luego nos vamos a encontrar con este río que podemos meternos para refrescarnos, o si no deseamos podemos seguir avanzando hasta llegar a las cascadas. Vamos a seguir avanzando rápidamente, que ya estamos bastante cerca, estamos a tan solo 2 minutos, así que sigamos este grandioso recorrido que estoy seguro que les va a gustar y no se van a arrepentir del video porque estas cascadas son brutales. Acá nos vamos a encontrar con este desvío, nos metemos por este caminito y desde acá podemos ver la primer cascada. Estas cascadas se llaman Cascada San Antonio. Miren esto como se ve. Uy, qué imponencia, señores. Denme un momento, yo me subo en la roca para mostrárselas más de cerca. Miren qué bonito como se forma un arco iris en el agua. Realmente se desconecta uno de todo viendo el agua caer. Qué hermosura de cascada, súper recomendado este lugar para que lo visiten. Si seguimos subiendo por las escalas, en esta parte nos vamos a encontrar con este bonito mirador. Ya se los voy a mostrar y desde acá podemos ver la cascada como cae con toda esa imponencia. Miren qué bonito se ve todo, miren cómo se forma el arco iris en el agua, que eso es lo que más me gusta. Y miren esto cómo se ve. Se los voy a terminar de mostrar ya para subir a la parte de encima donde hay otra cascada y donde nos podemos meter porque hay una parte de charco más grande. Acá arriba sí está la casa llena, señores, miren, también hay vendedores y miren esto como está de lleno, todo el mundo tirando charquito y disfrutando de esta linda cascada. Miren esto como está. Uy, qué elegancia, señores, qué parchezote. Uy, súper recomendado. También recuerden mirar la descripción de este video donde les voy a dejar más lugares turísticos en diferentes municipios que deben conocer y visitar. Y dejen en los comentarios qué tal les pareció el recorrido, si ya conocían esta hostería y las cascadas o si no las conocían y quedaron encantados para que las visiten. Y lo bueno de tirar charcos, como el agua es natural, uno no se quema tanto como en las piscinas. Y estas aventuras dan bastante, pero bastante hambre. Lo bueno es que estamos en la hostería y ya tenemos el almuerzo reservado. Miren qué rico, no sé ustedes, pero yo personalmente no cambio el pescado por chicharrón, posta, carne de res, pollo. Si tengo la oportunidad de elegir, siempre voy a pedir pescado, me encanta. También en la descripción de este video les voy a dejar el recorrido por el parque principal de San Carlos, Antioquia. Recuerda suscribirse a este canal que es totalmente gratis, darle un like a este video y mirar la descripción ahora.